Agricultura familiar y biodiversidad, perdón. Heike Vibrans, quien aquí está presente, nos va a hacer una ponencia sobre las decisiones económicas en la agricultura tradicional. Le agradezco mucho el haber aceptado nuestra invitación, pero antes quisiera hablarles un poco sobre su trayectoria. Heike Vibrans es profesora investigadora titular en el posgrado en Botánica del Colegio de Postgraduados en Texcoco, imparte los cursos de etnobotánica y botánica económica y supervisa estudiantes de maestría y doctorado. Estudió en la Universidad de Bonn, Alemania, y obtuvo sus títulos de esta universidad. Sus temas de tesis versaban sobre temas de la educación secundaria de México y después de recibirse trabajó primero en la Universidad Autónoma del Estado de México y en 1998 se cambió al Colegio de Postgraduados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales intereses son la etnobotánica, especialmente la economía de la agricultura tradicional, huertos familiares, aprovechamiento de recursos silvestres y domesticación, así como la vegetación secundaria, es decir, la creación humana ha modificado. Ha estudiado comunidades armenses, vegetación urbana y la biogeografía de estas plantas. También le interesan las plantas invasoras. Es editora de la Flora Digital Malezas de México y escribe 2 blogs, uno que se llama Jecuite, con J y H, y Huexcomate. Gracias. Bueno, le doy la palabra a la otra. Muy bien, pues buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Yo pienso que es una muy buena idea de hacer ese ciclo de conferencias en el marco aquí de este evento. Y también les doy la bienvenida a ustedes. Me da también mucho gusto que hayan venido, que hayan tomado tiempo. Es un tema un poco esotérico, quizás aquí en el ámbito urbano, ¿verdad? Las decisiones económicas en la agricultura tradicional. Quiero mencionar que cambié el título un poco. Al principio había anunciado que también iba a incluir temas de recolecta, recursos silvestres, pero cuando hice la plática pues me di cuenta que iba a ser demasiado largo, entonces lo quité. Ok, las fotos en esta plática son parcialmente de Pedro Tenorio, que es un fotógrafo profesional, de Edith Moreno, que es una ex estudiante mía, y pues también hay propias. Cuando hablamos de la agricultura tradicional, normalmente estamos inmersos como en una imagen como que si es retrasado, como no moderno, como una cosa que hay que mejorar, que hay que modernizar, ¿sí? De hecho, muchas veces luego encontramos ese tipo de enunciados, ¿no? Eso lo dicen algunos agrónomos, ¿no? Es que son muy tacos y no quieren. Lo que vamos a ver hoy es un poco por qué no quieren. Que no son tan tercos, sino sí ven su interés, nada más que es un poco diferente a lo que uno piensa. Y luego están esos programas como es el Masagro, donde la meta es aumentar el rendimiento de maíz y trigo. Y vamos a ver más adelante si eso realmente es lo que necesitamos. Ahora en esta plática voy a hablar primero sobre qué es la agricultura tradicional, o sea, cómo lo podemos describir, definir, qué es una milpa, qué tan productivo es la milpa, cómo cambian los cálculos con influencias externas, o sea, fuera del ámbito rural, qué nos dicen los datos que les voy a presentar aquí, o cómo podemos pensar sobre esos datos acerca de la futura de esta agricultura familiar y campesina en una sociedad moderna que queremos ser. Ahora, si hablo de la agricultura tradicional, hay que ver que es una de estas muchas cosas donde no hay realmente un blanco y un negro, un tradicional, un moderno, ¿no? Sino hay toda una serie de intermedios. Es de hecho casi difícil encontrar algo que es solamente moderno o solamente
tradicional, pero por lo general decimos que la agricultura tradicional es aquella que usa pocos insumos externos. Quiere decir que no usa cosas que vienen de afuera del rancho, que pueden ser fertilizantes, pesticidas, tractores, cosas del estilo. Luego, en la agricultura tradicional normalmente se usan fuentes de nitrógeno. Ustedes probablemente todos saben que el nitrógeno es una de las sustancias más escasas en la agricultura y que al añadirse es la que más aumenta el rendimiento, aparte del riego, ¿no? Y también las energías normalmente son renovables en la agricultura tradicional. Ahora, ¿cuáles fuentes de nitrógeno usan? Pues principalmente leguminosas, que lo fijan, y la otra fuente es estiércol, ¿no? Principal, hay algunos otros. Y las energías son principalmente renovables, quiere decir eso, ¿sí? Fuerza muscular, tanto de los humanos como de sus animales. Luego hay reciclaje también de nutrientes. En la agricultura moderna un fenómeno que tenemos es que la cosecha pues sale, ¿no? Sale a las ciudades, el nitrógeno sale y bueno, ahí se va al alcantarillado y causa problemas. Mientras en la agricultura tradicional normalmente hay un reciclaje porque los mismos productores consumen sus productos. Generalmente es temporal, no siempre. Hay algunos sistemas tradicionales que tienen riego. Aquí en México tenemos algunos y muy famosas las terrazas de arroz en el sureste de Asia, en China. Luego, otra cosa que es característico de la agricultura tradicional es que la gente no solo hace una cosa, o sea, no solo son agricultores, sino también cuando hay menos trabajo, hacen artesanías, pescan, cazan, recolectan, van temporalmente a trabajar en otro lado y así pues alcanzan sus metas. Luego también es ampliamente común el uso de la mano de obra familiar, o sea, esposa, esposo, hijos, tíos. Muchas veces hay intercambio de mano de obra entre diferentes familias. Luego, otra característica es que no se produce una cosa nada más, sino se produce una cosa más toda una serie de otras, ¿no? Entonces se intenta aprovechar lo mejor posible lo que uno cultiva. Y no solo la producción, sino también las superficies. Básicamente, si ustedes van a Oaxaca o a Chiapas o a Yucatán, donde todavía hay mucha agricultura tradicional, pues todas las superficies se usan, no solo la milpa, sino también los diferentes estadios de bosques, los ríos, otros tipos de superficies, todos tienen algún aprovechamiento, ya sea de recolecta, de caza, de producción de miel, por ejemplo, también. Ok, ahora sí nos ponemos en el lugar de una persona que tiene su casa, tiene su tierra, pero no tiene muchas otras alternativas. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo principalísimo es que se necesita comida, y se necesita comida segura, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esto? Eso se obtiene teniendo diversidad, tanto en sus cultivos como también en sus actividades, como lo estaba diciendo hace rato. El problema con los seres humanos es que no nos podemos cerrar como una máquina o una fábrica, ¿no? Si no necesitamos comida. Si no lo tenemos, entonces, y si no tenemos algún seguro o alguna otra cosa, una sociedad más grande, entonces nos va a ir mal. Entonces eso, la seguridad es la principal meta del agricultor tradicional y por lo tanto pretende minimizar el riesgo más que ganar mucho. Luego, normalmente, bueno, antes,
Los agricultores también esperaban que sus hijos iban a trabajar en la agricultura. Hoy en día ya cambió un poco esto, prácticamente en todo México. Pero si tú esperas que tus hijos van a vivir de tus tierras, vas a cuidar bien estas tierras. Vas a cuidar los suelos, vas a cuidar las obras de terrazas, ese tipo de cosas. Entonces se pretende asegurar la sustentabilidad. Y bueno, finalmente también, si uno puede ganar dinero, además, bienvenido. Pero no es, digamos, la primera cosa en lo que se piensa, sino la primera cosa en lo que se piensa es la seguridad y el mantenimiento del sistema. Bueno, y como resultado de esto, entonces encontramos la diversificación, los pocos insumos externos y un pensamiento más a largo plazo. Si nos ponemos en los zapatos de un agricultor moderno, digamos en el Bajío, en Sinaloa, en lugares así, ahí tenemos un poco otra situación. Para empezar, hay seguros, ¿sí? Seguros de cosecha, sobre todo si tienes un crédito. Normalmente una de las condiciones del crédito es que tengas un seguro. Entonces tú puedes tomar riesgos que un agricultor tradicional no puede tomar. O sea, tú puedes tener el riesgo de perder la cosecha porque te cae, como dicen aquí, el chahuizle, ¿no? Alguna enfermedad, helada, algo así. Entonces, tú tienes más posibilidades de especializarte, de comprar maquinaria, de tomar más riesgos. Además, en la agricultura moderna, pues lo que es su característica básica es el uso de energía externa. Ahora, energía externa no es solo la gasolina o el diésel que echas a tu tractor, sino también son los fertilizantes, porque para hacer fertilizantes necesitas muchísima energía. Pesticidas necesitas energía. Y también para hacer un tractor, pues eso también es energía, ¿no? Entonces, lo que encontramos es una alta cantidad de insumos externos. Vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. Y bueno, y por todas las presiones, no es tanto que la gente es mala o porque no sabe que es mejor pensar a largo plazo, pero créditos, por ejemplo, se tienen que pagar. Entonces hay mucho pensamiento como a corto plazo. ¿Sí? Ok, eso fue un poco la definición de lo que es agricultura tradicional. Ahora vamos a ver un poco más sobre lo que es la milpa. La milpa es un sistema desarrollado aquí en Mesoamérica que consiste básicamente de maíz con toda una serie de cosas asociadas. Milpa en sí quiere decir lugar de cultivo, ¿sí? Pero normalmente entendemos cultivos de maíz. Hay gente que dice milpa a un simple cultivo de maíz, ¿no? Pero generalmente en la antropología, en la etnobotánica se entiende milpa como asociado, maíz con algo asociado. Aquí vemos una milpa de los lacandones. Una característica de la milpa es que es un policultivo, ¿no? O sea, lo que acabo de decir. Lo famoso es maíz, frijol, calabaza, que se asocian no solo agronómicamente, o sea, se completan, tienen tanto raíces como las partes aéreas de una manera que no se hacen competencias, sino se complementan. Y también en la dieta, los nutrientes que nos da se complementan, por ejemplo, en los aminoácidos. Ahí hay una serie de cosas interesantes. Pero también hay otras asociaciones, ¿no? No necesariamente son estas. Y además se aprovechan otras partes, no solo lo que se cultiva se aprovecha, sino se aprovechan las plantas silvestres como foraje, como alimento. Estos son quelites, es el quintonil, como ornamentales, medicinales, para miel, ¿sí? Eso de hecho es una foto que tomé la primera vez que estuve en México, en 81, allá hace muchos años.
cuando estaba haciendo mi tesis ahí en un pueblo en Tlaxcala. Dado que aquí estoy en un ámbito urbano y muchos de ustedes, ¿quién de ustedes conoce una milpa de arveras? Entonces me hubiera ahorrado esta cosa. Entonces yo veo que es principalmente gente que de alguna manera está asociado al campo. Bueno, les voy a pasar de todas maneras las fotos que tenía para los urbanos. ¿Sí? Esto es una milpa lacandón que en parte está medio pelón, pero otras partes tienen cosas, calabazas, frijoles. De hecho, estos son vignas. Luego, esto es una piña. Ahí atrás hay una yuca. Estos son malangas, creo, aquí enfrente. Aquí plátanos. Esto es una milpa chinanteca. De hecho, es una milpa que se hizo con el método de Rosa Tumbaquema. Lo que ven es que intercalado entre el maíz hay un montón de árboles. Estos son los que van a formar luego la otra fase, porque Rosa Tumbaquema es básicamente un sistema de rotación de milpa con bosque, ¿no? Aquí está el dueño con un árbol de guanábana, las calabazas, aquí un maicito muy bonito. Aquí esos son, de hecho, árboles para madera, que ya los plantó para luego aprovecharlos. Esto es un cafeto con un sistema muy simpático ahí para captar agua. Plátano. Eran varios tipos, eran 3 tipos de diferentes plátanos que tenía ahí en su manchoncito. El tepejilote, donde se puede comer las inflorescencias jóvenes como verdura. Esto es un cebollín, papas dulces, jitomates, nabo, nopalitos y también plantas silvestres. Como les mencioné, esto es la hierba mora, que luego se puede comer así para el desayuno. Todas esas cosas estaban en la milpa. Bueno, y ahora unas fotos de milpas de los Valles Altos. Esto específicamente está en Ixtapan del Oro, donde trabajó mi alumna Edith. Ahí también ven las calabacitas y toda una serie de hierbas, las cempasúchil para el Día de Muertos, más hierbas ornamentales de varios tipos que también cortan. Una característica aquí en la agricultura tradicional del centro, bueno, tradicional hay que decir que es una tradición que viene desde la llegada de los españoles. Antes no, porque antes no tenían animales domésticos grandes, ¿no? Pero aquí desde hace mucho tiempo había un sistema muy bonito de integrar animales domésticos, vacas, borregos, burros, etcétera, al sistema a través del forraje que se saca de las milpas. Bueno, eso lo vi cuando estuve aquí la primera vez en México, viviendo en Tlaxcala y con una familia campesina, y dije, ¿eso es importante económicamente o no? ¿Será una razón por qué cultivar la milpa como se cultiva, o sea, con todas las hierbas ahí adentro? Porque en ese entonces ya había herbicidas, o sea, hubiera sido más fácil ahí echarle. Entonces, una de las primeras tesistas que dirigí hace bastantes años, se hizo la pregunta si estos productos secundarios de la milpa realmente son relevantes económicamente, o sea, si valen estas hierbas, ¿sí? Eso se hizo en San Bartolomé del Llano, en Ixtlahuaca, en el Estado de México. Todas las 3 trabajos que les voy a presentar son como de lugares un poco parecidos, más o menos a 2.500 metros. Esto es en el Valle de Toluca, ¿sí? Bueno, Leticia pues documentó las cosechas, los usos, o sea, hizo todo un estudio de todos los factores económicos de 22 familias. Entonces, encontramos que los quelites que pensábamos al principio que quizás eran importantes, no eran, sí se usaban bastante, pero lo que realmente era económicamente relevante era el forraje para estos animales domésticos. Ahí encontramos, eso ya fue hace años, que el maíz, que en esta región es relativamente
bueno, o sea, cosechan como 3, 4 toneladas. Después de costos, daba como 1.750 pesos por hectárea. Y el valor neto, o sea, después también de costos, de ir a cosechar y todo eso, eran como 910, o sea, más de la mitad. Aumentaba como en un 50% o más el rendimiento de la superficie. Bueno, la lección 1 entonces es que estos productos secundarios, aunque ni siquiera son cultivadas, sí son relevantes, no son triviales económicamente, y que estas hierbas son parte de la producción en este sistema. Está muy, muy blanquito, ¿verdad? ¿A ustedes también se les ve tan blanco? Sí. Por las fotos. Bueno, otra observación que se puede hacer aquí en el centro de México es que las orillas de los cultivos contienen también un montón de cosas útiles, ¿no? Aquí vemos esto, aunque no lo crean, es un saúco. Sambucos es una planta medicinal importante aquí en México. Luego están estos agaves, ¿no?, que sirven para producir aguamiel y algunas otras cosas. Bueno, hay una serie de cosas. En otros lugares hay muchos frutales. Entonces ahí hizo su trabajo esta Edith, también en Ixtapan del Oro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las mediciones que hizo ella. Aquí tenemos una cuarta de hectárea de una milpa, donde los productos eran maíz, haba, forraje, quelites, maguey pulquero ahí en la orilla, y también algunos manzanos. De hecho, creo que nada más era un árbol. Entonces tenemos producción de maíz, 750 kilos, que da como 3 toneladas por hectárea, ¿no? Ahí son tierras relativamente buenas. Y luego abacu, 2 bultos, forraje durante 3 meses, quelites en 3 meses, etc. Aquí el precio que uno tendría que pagar si uno lo comprara, porque eso es la comparación correcta. O sea, el campesino no cuenta con el precio en lo que se vende, sino en lo que se tendría que comprar, o sea, sustituir, ¿no? Ok. Luego los costos de adquirir las cosas y el valor neto menos los costos de cultivo da para esta cuarta hectárea pues casi 5,000 pesos, si lo cuentas de veras todo, ¿sí? Y el valor neto por hectárea eso fue hace años, en 2003, 18,300 pesos. Ahora les voy a decir que los norteamericanos ahí en su agricultura súper intensiva en Estados Unidos, con suerte sacan como $400 por hectárea, porque tienen muchos insumos y sí tienen cosechas altas, pero le tienen que invertir muchísimo, ¿no? Entonces eso serían como 6,000 pesos, algo así, ¿no? Entonces eso lo supera como al doble, ¿no? Más. Aquí hay otro ejemplo que es un poco menor, pero todavía bastante decente lo que se saca. Ahí hay un fenómeno que a todos nos pasa. La cosa es que las cosas que gastamos y que recibimos así poco a poco, tenemos la tendencia de desestimarlos, o sea, de no darnos cuenta, ¿no? De que por ahí, por los cafecitos todos los días, si lo cuentas para todo el mes, entonces sí se juntan cantidades, ¿no? Igual si alguien te hace la comida todos los días, ¿no? Eso es un servicio, si lo pagas es bastante, pero como que es como a diario y pues no le ponemos, digamos, la apreciación apropiada. A todos como que nos está más impactante si nos dan un cheque o si nos dan ahí unos 5,000 pesos de un jalón, ¿no? Así somos los humanos, es uno de nuestros sesgos cognitivos que dice. Ok, entonces, la lección 2 es que para una medición correcta de la productividad, o sea, eso es trivial, ¿no? Es trivial, pero muy poca gente lo toma en cuenta. Para una medición correcta hay que tomar en cuenta todos los productos y costos de una superficie.
Ahora, esto no es tan fácil, o sea, sí nos pasamos ahí un buen rato, y por eso hay también muy pocos trabajos que realmente evalúen todo lo que se produce y lo que se tiene que gastar para producir esto. Bueno, como tercero, mira, este ahí arriba no se ve para nada, pobrecito. Y ahí se ve bien. Bueno. Ahora, hasta ahora los trabajos habían tomado en cuenta lo que la gente realmente usa y cosecha, ¿sí? Pero también teníamos curiosidad de cuánto produce una milpa si se toma todo lo que toda la biomasa útil que se está creciendo ahí, ¿no? O sea, hasta ahora siempre preguntamos a la gente o medimos, pues, cuánto realmente está aprovechando. Siempre quedan cosas que no se aprovechan. Ok, en este trabajo entonces vimos el uso potencial. Se midió todo lo que se producía. Esto en Nanacamepa, en Tlaxcala, de Rosa María González. Ahí encontramos, eso es un promedio de 12 parcelas en varios diferentes pueblos que ella midió. Ahí vemos, el grano pues no era muy emocionante, o sea, 1.7 toneladas por hectárea es pues lo que siempre dicen que se tiene en la agricultura tradicional y no es mucho. Pero rastrojo tenían 3 toneladas en medio. En ese entonces, ahí esto se pagaba casi al precio del maíz, ¿sí? Entonces era muy importante. Luego las forrajeras eran casi 12 toneladas, alimenticias eran un montón, mucho más que de lo que uno puede comer. Y bueno, algunos medicinales. Entonces la biomasa útil total eran 17 toneladas y esto no es nada trivial para esta región con suelos sin riego, sin mucha fertilización en una región relativamente fría. O sea que no es tan productivo si uno lo piensa de primera vista. Ok, entonces el valor potencial es todavía más alto. La producción no aprovechada muchas veces sirve como un amortiguamiento de riesgo. O sea, lo hemos visto en varias ocasiones. Por ejemplo, cae una helada tarde y el maíz se quema, pero quedan los frijoles o las calabazas o las hierbas, ¿no? Y esos todavía te dan algún ingreso o te alimentan tus animales. Bueno, estos fueron los ejemplos y ahora les quiero platicar un poco de las cosas que yo estoy como deduciendo o pensando a partir de estos trabajos. Primero, ¿qué es productivo? Sí, productivo pueden ser muchas cosas. Los economistas estoy segura que tienen ahí toda una literatura alrededor de esto, pero les quiero mostrar algunos que luego se manejan mucho como en los periódicos, etcétera, ¿no? Lo primero que se maneja muchísimo es la cantidad de producto principal por hectárea, o sea, toneladas de grano de maíz, ¿sí? También se puede manejar la cantidad de biomasa útil, que vieron un ejemplo ahora en el último ejemplo, pero también hay en la agricultura moderna, pues obviamente también van a tomar en cuenta el rastrojo si es que hay un mercado para él. La ganancia bruta, eso no es muy buena medida, pero mucha gente como que le impresiona que con la caña, digamos, puedes ganar 50,000 pesos por hectárea, pero no se ve, digamos, lo que se tiene que gastar también para eso. Lo que es más interesante es la ganancia neta, o sea, la ganancia después de costos, ¿no? O sea, cualquier contador te va a decir que esto es lo más importante. Pero también hay otros factores. Sí, costos que uno tiene que pagar, pero también están los costos o beneficios que se pueden imponer a terceros. Esto los economistas les llaman externalidades. Por ejemplo, si alguien se enferma por las pesticidas que yo eché a mi milpa, pues yo ni sé de esto, ¿verdad? Pero yo estoy imponiendo de alguna manera un costo a un tercero,
que no pago yo, sino lo paga el otro, ¿no? Esos son externalidades. También otro aspecto puede ser, pues, ¿cuánto gano por hora? ¿No? Eso es la eficiencia laboral. Y finalmente, no finalmente, penúltimo, esto es una cuestión que nos interesa a los que nos interesan sistemas y la ecología de todo el agroecosistema. Ahí nos interesa, bueno, metemos tantas calorías y sacamos cuántos. Ahí les voy a decir que la más eficiente forma en términos de calorías de hacer agricultura es la muy mal vista rosa tumba quema. ¿Sí? Ahí es donde normalmente metes menos calorías de los que, mucho menos que los sacas. Ahí está como 1 a 100 más o menos. ¿Sí? Mientras en la agricultura tradicional, esta que vimos hace rato, la permanente es más o menos como 1 a 30. Un campesino no va a hacer una agricultura donde no saca más calorías de los que él come y sus animales, ¿no? O sea, lógico, si no, pues se muere de hambre otra vez. Pero en la agricultura moderna sabemos que esta eficiencia calórica muchas veces es negativa. El trigo, por ejemplo, se mete para cada caloría que se saca a nivel de rancho, se mete una, pero hasta que llega a nuestro plato, ¿sí? El pan, todavía se tiene que transportar, se tiene que procesar, se tiene que empacar, se tiene que vender, y ustedes todavía quizás lo tienen que calentar o alguna otra cosa. Entonces, todo eso son calorías. Se estima que en el sistema de Estados Unidos se tiene, para cada caloría que comemos, tenemos que meter como 10 calorías en términos de energía externa, básicamente de petróleo, al fin y al cabo. Bueno, y hay otro aspecto que es muy poco tomado en cuenta, y esto es lo que llaman resiliencia, o la capacidad de funcionar bajo condiciones desfavorables, sobre todo cuando hay alguna forma de catástrofe. O sea, nosotros no sabemos cuándo va a venir una catástrofe. Lo que sí sabemos es que los va a haber. No sabemos cuál, pero seguro que va a llegar el huracán, la inundación, el terremoto o también los desórdenes políticos de alguna manera. Ahora, ahí marqué con rojo los que son importantes para el agricultor individual. Es lo que él tiene que tomar en cuenta. Pero nosotros como sociedad también tenemos que tomar en cuenta como el bien común, ya ve que eso no siempre coincide, ¿no? Entonces, como sociedad, también tenemos que tomar en cuenta las externalidades, o sea, los costos a terceros y la capacidad para funcionar bajo condiciones desfavorables. Entonces ahí les invito a pensar un poco sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere? Ok, entonces ahora tomé un ejemplo de esta rosa, uno que estaba más o menos promedio de productividad de una parcela, maíz en grano como 2 toneladas, rastojo, quelites, foraje y aguamiel. Ahora, para todos estos productos, menos el maíz, teníamos datos sobre cuánto tiempo invierten y a cómo son los jornales o la mano de obra en esta región. Y ahora hice el cálculo, cómo sería el retorno si los costos de los jornales fueran más caros, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que básicamente al nivel que en ese entonces, hace unos años, era el sueldo de muchos profesionales, al principio como 5,000 pesos, ¿no? Básicamente a partir de este nivel de alternativa ya no vale la pena. Y eso es exactamente lo que vemos, ¿no? O sea, la gente que no tiene alternativas, pues se queda con su agricultura que le sirve,
y que es seguro y que le da muchas cosas. Y en el momento que tú tienes otras fuentes de ingreso, le dedicas tu tiempo, que eres taxista, comerciante, o agrónomo, o biólogo, o algo así, o médico, entonces pues ya dejas de hacer estas cosas. Si tienes las tierras, entonces quizás pagas a alguien para que los trabaje, ¿no? Pero ya no vas a hacer todas esas cosas. Entonces, podemos resumir que la productividad de la milpa tradicional en los valles centrales es alta, considerando todos sus productos. Y eso probablemente aplica a varios otros tipos de milpas. Hay algunos datos, por ejemplo, de Yucatán, de las milpas que tienen ahí, y esos también son bastante productivos. El retorno por hectárea puede ser más alto en sistemas tradicionales que en los modernos, mientras está barato el factor mano de obra. Y una vez que un campesino tiene alternativas, pues van a simplificar, que es otra palabra para modernizar, ¿no? Van a simplificar el sistema, pero la producción y la ganancia por hectárea será menor. Ahora, con todo esto, ¿por qué vamos a querer mantener este sistema si suponemos que en algún momento todos vamos a tener bachillerato y todos vamos a ser profesionales? Y bueno, ¿alguien me quiere sugerir algún factor? Por la biodiversidad. Por la diversidad, pero ¿en qué nos sirve la diversidad? Que nos da sabores, olores distintos. Ajá, o sea, le da como interés a la vida, ¿sí? La diversidad. No todos podemos dedicarnos a una profesión, nos falta quien cultive, quien cree, Ajá. quien comida. Ajá. Además es menos agresivo con el ambiente, ¿no? ¿Mande? Es menos agresivo con el ambiente. Es menos agresivo con el medio ambiente. Esto también es un factor bastante importante. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Alguna variabilidad genética? Variabilidad genética. Sí. O sea, todo esto tiene que ver con algo que normalmente no tomamos en cuenta cuando pensamos en precios, y estos son riesgos, ¿sí? Lo que tú dices que da más interés a la vida es cierto, pero también pues de alguna manera tenemos que pagarlo, ¿no? O sea, la gente, no puedes pedir a alguna gente que se quede en el campo y sea pobre, básicamente para que tú puedas tener una vida interesante, ¿sí? Ok, entonces yo que la principal función pública, o sea, para nosotros como sociedad, que tiene la agricultura campesina y familiar, es el amortiguamiento de riesgos. Ahora les voy a platicar de los principales riesgos que yo pienso que son amortiguados por este tipo de agricultura. Ahora, primero viene una cosa que quizás no se piensa mucho, porque nosotros vamos al súper y ahí están las cosas, pero esto no es necesariamente así. Pueden pasar muchas cosas para interrumpir este flujo de bienes al supermercado. Si nosotros tenemos relaciones así más o menos locales, entonces es mucho más difícil que a una gran cantidad de gente le vaya a afectar algún problema. Les quiero dar un ejemplo. ¿Se recuerdan que hace unos 3 o 4 años hubo estas inundaciones horribles ahí en Tabasco y en el sur de Veracruz? Sí, todavía se recuerdan. Se cortó básicamente la autopista que va a Chiapas. Entonces me dijo mi colega ahí, Mariaca, no sé, algunos quizás lo conocen, pues en Tuxtla todos los supermercados estaban vacíos, pero el tianguis en San Cristóbal de las Casas como si nada, ¿sí? Esto es un efecto de vías cortos de abastecimiento. No son tan eficientes, los economistas van a decir, pues eso cuesta más, sí cuesta más, pero nos da más seguridad, ¿sí? Ok, luego lo que estaban comentando aquí, la agricultura de pequeña escala mantiene y desarrolla diversidad
de germoplasma y de sistemas agrícolas, lo cual es importante en el momento que cambian las condiciones, que ya no nos quieren comprar una cosa, jitomates, digamos, ya ven que hubo un problema hace un tiempo y necesitamos otra. Entonces ahí tenemos el germoplasma sin depender del exterior, ¿no? También si se aumentan las temperaturas, ahí tenemos el germoplasma sin depender de otros. Y finalmente, algo que estabas diciendo, ¿no? De alguna manera, poder regresar al rancho, por lo menos una parte de la población, es una especie de seguro. Si hay un problema, tanto personal, te echan de tu trabajo, ya no encuentras, o si hay un problema más grande, digamos que aquí que espero que no, ¿verdad? Que el Popo de algún día nos haga una sorpresa. Es bueno si una gran parte de la población tiene alguna alternativa de ganarse la vida, aunque sea nada más para comer. Ok, básicamente tenemos dos alternativas en tanto a esto. Podemos decir, pues todo esto no nos interesa y vamos a tener las tierras agrícolas que son altamente productivas y mecanizables y el resto lo dedicamos a espacios urbanos o a la conservación. Eso es básicamente el modelo que está siguiendo Estados Unidos, ¿sí? La otra posibilidad es aumentar los ingresos de los pequeños agricultores para que puedan tener una calidad de vida más o menos similar a la población urbana, ¿sí? Esto es básicamente una cosa de justicia y no podemos cuidarla, ¿no? Esto puede ser a través de sobreprecios, por ejemplo, para productos artesanales o orgánicos, etcétera, a través del turismo, o puede ser a través de subsidios directos. Ahora, ahí, para este tipo de cosas se necesita, como dicen, una cultura, un consenso político y en la población que esto es lo correcto. En Estados Unidos no lo hay, entonces no tienen eso. En otras partes, como en Austria, en Francia, sí existe este consenso y pues sí encontramos este tipo de sistema. Ahora, para terminar, les voy a enseñar unas fotos de Austria y de Francia, ¿sí? Esto es un paisaje ahí en Austria. Si ustedes ven, esto ya son las altas montañas. Austria es gran parte montañoso, similar a México. Si lo ven, es un poco similar a nosotros, ¿no? O sea, están los pueblos en los valles y luego aquí hay toda una serie de manchones de superficies agrícolas, ¿no? En gran parte para ganadería, antes también eran para cultivos y demás, incluso en las partes muy altas, ¿no? Ahí todavía vive gente. Pero en Austria se hace un esfuerzo muy grande para que esta gente pueda vivir, tenga una buena calidad de vida. Y también tienen su agricultura de pequeña escala, tienen sus huertos familiares, hacen todavía cosas ellos mismos, eso es una mantequilla. Pero también la gente es muy orientado no solo al autoconsumo, sino al turismo, ¿no? Entonces son muy conscientes que los pueblos se tienen que ver bonitos. Tienen infraestructura. Esto es un restaurancito que está ahí entre las montañas, donde uno tiene que llegar caminando y pues muy bonito, ¿no? Ahí tomarse su cerveza. Tienen escuelas pequeñas para que la gente no tenga que ir tan lejos. Tienen maquinaria especializada para toda clase de cosas ahí en las montañas. Bueno, y luego hay muchas vías de comercialización. Esto es ahora en Francia. Una de las principales son los tianguis. Ahí tienen tianguis igual como acá, ¿sí? Esto es arroz especial de la Camargue, a precio de oro, ¿no? Pero hay gente que lo compra. Jitomates y aceitunas. Esto aquí enfrente es una vicia. Parecido a una haba, pero no. Bueno, entonces les agradezco. Y aquí están los sitios web, Malezas de México, Jehuite y Cuescomate. Le vamos a dar un aplauso de la doctora. Podemos hacer una ronda.
¿Quieren preguntar algo? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Él dijo que lo correcto era que el campesino utilizara el costo de compra y no el de venta. Pero no entendí. Bueno, si tú estás calculando si me conviene, digamos, tener ahí unos jitomatitos en tu milpa, entonces tú no los vas a vender, sino los vas a autoconsumir, ¿sí? Entonces tú tienes que tomar en cuenta el precio de cuánto te costaría ir a la tienda, comprarlo ahí, regresar, básicamente. ¿Sí? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos su asistencia. ¿Hay una más? ¿Tiene conocimiento de la hidroponía? Conocimiento directo, no tanto, o sea, no es una cosa que yo trabajo. Si le interesa esto, entonces le aconsejo de ir a la próxima Feria de la Cultura Rural en Chapingo, que se hace cada octubre, y ahí luego hay gente que lo exhibe y que lo vende, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. ¿En dónde puede uno conseguir semillas para huertos familiares? Esto es una excelente pregunta. En los últimos años han aparecido semillas, por lo menos han aparecido porque antes no había en el Home Depot y en las veterinarias y a veces en los tianguis, pero prácticamente todos vienen de Estados Unidos o de Holanda, ¿sí? Parece que no hay empresas aquí a nivel nacional que los producen en forma comercial. Ahora, donde sí los consigue es en los tianguis orgánicos, en unas temporadas. Hay un tianguis orgánico que se pone aquí en el... ¿Mercado del 100? Sí, en el mercado del 100. En Chapingo hay uno y ellos en la temporada de siembra, o sea, más o menos en ese tiempo tienen ahí unos maicitos de los coloridos y ayocotes y cosas así se pueden conseguir. Pero sí es una muy buena pregunta y es una cosa que se debería de fomentar más, ¿no? Ajá. Sí. Uh-huh. Y también ya hay muchos como ONGs aquí a nivel de ciudad, en las ciudades vecinas, ahí en el Bajío, que trabajan con huertos familiares y también con estos pequeños huertos urbanos, ¿no? Que también son una cosa que está... Una alternativa. Ajá. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia.